Lo que es la integral indefinida. Ojo, te voy a comentar una vez que para poder calcular la integral de una función hay que tener bien claro lo que es previamente las derivadas, ¿ya? Ahora, vamos primero con un par de ideas claves, ¿ya? Por ejemplo, vamos a llamarle a partir de ahora a aquella función base, vamos a llamarle primitiva. Aquella función donde nosotros vamos a calcular lo que es su derivada, ¿no? Por ejemplo, x al cubo, su derivada es 3x al cuadrado, derivada del logaritmo neperiano es 1 sobre x, e a la x, derivada de e a la x, y derivada del seno es el coseno. Anteriormente hemos hecho este camino, hemos partido de la función primitiva y hemos llegado justamente a la derivada de una función. Ahora, cuando saquemos integrales, vamos ahí en el camino de retorno. Es decir, vamos a partir de la función ya derivada y lo que vamos a buscar va a ser justamente esa función primitiva. Es lo que se hace en integrales, también llamada antiderivada. Ahora, entonces, ¿qué me interesa para el día de hoy? Me interesa que ustedes conozcan lo que es la idea y la importancia de la función primitiva. ¿A dónde vamos a llegar? Interpretar y aplicar las ideas de lo referente a las integrales indefinidas. Porque aquí anteriormente hemos visto propiedades y teoremas para derivadas, en la integral definida también va a haber ahí. Y bueno, obviamente en base a eso, resolver problemitas. Ahora, vamos por acá con la función primitiva. Primitiva de una función. Vamos por acá. Primitiva de una función. Primitiva de una función. La función g de x, la función g de x es una primitiva o antiderivada lo que te mencionaba hace un momento, de la función f de x en un intervalo y si, ¿no? Si la derivada de g de x va a ser igual a f de x. Observa, derivada de g de x es igual a f de x. Ojo, todo esto se da para todo x que pertenece justamente al intervalo E. Toda esa relación. G de x, te vuelvo a comentar, es llamada primitiva o antiderivada. Porque si yo la derivo, me va a dar justamente f de x. Ahora, en base a esto, ¿no? Ejemplito. Tenemos, ¿me ayudas por acá? Si yo te digo f de x es igual a 3x a la quinta, f de x es igual a 3x a la quinta, ¿cuánto vale, chicos, su derivada? 15x al cuadrado. ¿Estamos? Perfecto. ¿Otro más? ¿Sí? A la cuadra. Ahí está, perfecto, ¿eh? Muy bien, muy bien. Ya está, perfecto. Ahora, f de x va a ser igual a 3x a la quinta menos 8. ¿Cuál es su derivada, chicos, de esta nueva función? 15x a la cuarta. Mira, vamos observando, tenemos dos funciones que le aplicamos la derivada, tenemos el mismo resultado. Ahora, te pregunto acá, f de x es igual a 3x a la quinta más 1728. ¿Cuánto vale, chicos, su derivada? 15x a la cuarta. Y finalmente, te pregunto,
f de x es igual a 3x a la quinta más 2 novenos. ¿Cuánto vale, chicos, su derivada? 15x a la cuarta. Ahora, ¿por qué se genera esta situación? Porque la derivada de una constante, ¿cuánto vale, chicos, la derivada de una constante? 0, ¿no? La derivada de una constante es 0. Entonces ahí hay que tener en cuenta una situación. Cuando nosotros calculemos lo que es la integral de una función, vamos a partir de acá. Yo te voy a dar el dato integrar 15x a la cuarta. Ahora, profesor, pero estamos viendo que es justamente varias funciones poseen esa derivada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a representar a un f de x único, como ¿quién? Como 3x a la quinta más c. Donde esa c, chicos, es una constante que represente a todos estos valores, que al momento de derivar justamente me esté quedando la función original. ¿Ya? ¿Qué tal? Ya está, ¿no? Ya está. ¿No? Ya está, ¿no? Tenemos, chicos, ahora esta idea. Ahora, en base a eso, vamos a definir ahora lo que es la integral indefinida. Integral indefinida. Definición. Se llama integral indefinida de una función f de x en un intervalo i. Al conjunto de todas las primitivas o antiderivadas de la función f. En un intervalo i. ¿Está? En un intervalo i. Se denota ¿no? Dos puntitos, como ¿quién? La integral, mira, integral de f de x diferencial de x va a ser igual a g de x más c. Donde, chicos, donde esta g de x va a ser justamente la primitiva de f de x, ¿no? Es decir, si es que yo derivo g de x, voy a obtener justamente f de x. Y además, esa c que hemos utilizado hace un momento va a ser conocida como ¿quién? Como la constante de integración. Esa constante de integración, cuando tú calcules la integral indefinida, siempre tiene que aparecer al final. No la puedes dejar de lado, porque si tú la dejas de lado, estás dejando de lado todos estos valores, porque justamente la derivada de una constante, como te mencionaba hace un momento, es 0. Entonces no te vayas a olvidar de siempre que calcules tu integral indefinida,
luego que haces la operación conveniente, al final le agregas la constante de la integración. Eso es clave.